venir hoy a impartir esta conferencia. Y creo que a ustedes les gusta mucho participar y están siempre muy atentos y eso me da mucha alegría. Bien, pues yo trabajo con los paleomagos del Instituto de Geofísica de la UNAM, o sea, todos los que hacen paleomagnetismo. Y hoy vamos a platicar un poquito de lo que es el campo magnético de la Tierra. En algunas de las pláticas, yo creo que ya les explicaron, bueno, más o menos cómo está compuesta la Tierra y lo del viento solar. ¿Se acuerdan de la plática de la semana pasada? Porque eso ahorita lo vamos a recordar un poco. Entonces, bueno, para empezar, aquí una imagen en lo más profundo de la Tierra hay fierro y níquel, que son unos metales que se encuentran fundidos, así como si fuera chocolate fundido, pero metales, ¿sí? Esto es importante para poder entender por qué se crea el campo magnético. La siguiente, por favor. Bien, el campo magnético es, pues, algo que no se ve y no se siente. Nosotros no lo vemos, pero sí podemos estudiar los efectos sobre algunos objetos que hay en la Tierra y también algunos fenómenos que se producen en la Tierra. Es por medio de ello que lo conocemos. Para representarlo, nosotros nos imaginamos que en el interior de la Tierra hay una especie de imán gigante. ¿Sí conocen los imanes, verdad? Son unas barritas con las que ustedes la acercan a los metales y los atraen, sobre todo pues los que son magnéticos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vemos cómo está el imán en el centro de la Tierra. No existe como un imán, pero nos lo imaginamos así para entender cómo se forma el campo magnético. Y vemos que representamos el campo como líneas de fuerza. Estas son las líneas de fuerza que entran por un lado y salen por el otro, ¿sí? La parte que está más cerca del ecuador de la Tierra es donde el campo es más fuerte, y en los polos, donde estas líneas se separan, es donde es más débil. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante para nosotros el campo magnético? El campo magnético protege a la Tierra. Si no existiera, a nosotros nos llegaría todo lo que sale del sol. ¿Sí se acuerdan de la otra plática? Donde Pepe nos explicaba que el viento solar pues es materia, ¿sí? Electrones, protones y iones que viajan a una velocidad muy alta y chocan en los planetas. Si en nuestro planeta no existiera el campo, pues nos llegarían directamente y pues la vida no podría existir, tal vez porque pues seríamos objeto de mutaciones y cosas muy feas, ¿no? Entonces, el campo magnético aquí vemos, bueno, aquí en el centro se ve la Tierra y vemos como las líneas de fuerza que forman el campo, ¿sí? Hacen como una forma de escudo que protege a la Tierra del viento solar. Estas partículas del viento solar se difuminan, ¿sí? Siguiendo la forma de las líneas del campo magnético. Por eso también se ha conocido como es este campo, porque en los polos se observa un fenómeno que se llama las auroras boreales. ¿Sí se acuerdan también que lo mencionaron en la otra parte? Bien, pues estas auroras boreales, pues también, así como en la Tierra, se han observado en otros planetas del sistema solar, en los cuales también existe un campo magnético. Y bueno, de ahí que la plática se llame el campo magnético guardián de la Tierra, ¿verdad? La siguiente, por favor. ¿Cómo se genera el campo magnético? Así, para darnos una idea, pues se necesita que haya algo que se mueva y que conduzca la electricidad. En este caso, en el caso de la Tierra, pues esto sucede en el núcleo, con la presencia del fierro, que es conductor y níquel, ¿sí? Se crean corrientes que hacen que el campo magnético inicial que se produce por unos elementos que se llaman radioactivos, que son como el uranio y el torio, estos generan un campo magnético inicial, ¿sí? Que después es reforzado y retroalimentado por medio
de la presencia pues, de este núcleo líquido, que donde hay muchas corrientes convectivas y que promueven la autogeneración del campo magnético. ¿Sí? Ahí se representa más o menos el funcionamiento, cómo se generaría, ¿sí?, un campo magnético inicial que después llega a un disco conductor de cobre y pasa por una bobina autogenerando. Esto es como para representar esquemáticamente lo que sucede en la Tierra. Obviamente en la Tierra no hay bobinas y no hay disco de cobre, ¿sí?, pero existe pues el núcleo conductor y el campo magnético inicial. Entonces es así como se autogenera el campo magnético. La siguiente, por favor. El campo magnético no es siempre el mismo. Este va variando conforme pasa el tiempo. Tiene variaciones por día, por semanas, por años, ¿sí? Estas variaciones hacen que el eje del el campo, ¿sí?, se mueva respecto a la horizontal, ¿sí?, que vemos en el centro. Y bueno, vemos por ejemplo ahí la posición que tenía en 1900 y la que tenía en 1996. Aquí es importante, bueno, decir que el campo magnético, ¿sí?, no es paralelo al eje de rotación de la Tierra, o sea, el norte magnético no coincide con el norte geográfico. Además, conforme va pasando los años, como ya lo mencioné, este campo magnético va cambiando su inclinación, ¿sí?, su declinación y su intensidad. Esas tres cosas son lo que definen al campo, a un vector, son las componentes de un vector, y sus valores son los que van a definir este campo. Y esos valores van cambiando con el tiempo. Por eso es importante que desde principios del siglo XX se empezó a poner medidores pues, del campo magnético en todo el mundo para ver cómo iba habiendo estas variaciones. ¿Por qué es importante saber cómo va variando el campo? Bueno, el saber el valor del campo en un momento dado nos permite hacer mapas, que son los mapas con los que se guían los que pilotean los aviones, ¿sí?, los que van en los barcos. Si no existieran los mapas donde está bien determinado los valores del campo y tal, pues no podrían guiarse correctamente. ¿Cómo nosotros podemos estudiar el campo si los instrumentos que sirven para medirlo se inventaron cuando ya el mundo llevaba pues muchísimos años de existencia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es estudiar la señal que deja el campo en las rocas, porque las rocas están compuestas de unos minerales magnéticos, ¿sí?, que son como imanes chiquititos que cuando el campo actúa sobre ellos se alinean en su dirección. Entonces aquí vemos cuando se forman las rocas volcánicas se forman por medio de la lava de los volcanes sale muy caliente. Conforme se va enfriando, ¿sí?, estos imanes chiquititos que hay dentro de las rocas o de la lava primero están desordenados a una temperatura como de 600 grados. Cuando empieza a enfriarse más a una temperatura menor, pues estos imanes se alinean, ¿sí?, de manera paralela a la dirección del campo. Entonces, pues si nosotros estudiamos las rocas de diferentes lugares que se formaron en diferentes épocas, vamos a poder saber el valor del campo magnético en el tiempo, en ese momento en que se formaron.